Queridos hermanos, os damos una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Comenzamos nuestra reunión cantando una canción a Jehová, en este caso será la canción número 77, con el tema Luz en un mundo oscuro, basado en 2 Corintios 4:6. Y después haremos una oración a Jehová. Comenzamos la primera parte de la reunión, la conferencia bíblica. En este caso, nuestro hermano Natán Farreras desarrollará el tema La escena de este mundo está cambiando. Repito, por si deseas tomar nota, la escena de este mundo está cambiando. Hermano Farreras, tienes toda nuestra atención. En la ciudad de Nueva York hay una calle que es visitada todos los años por muchos turistas, por la gran cantidad de teatros que hay en ella. Nos referimos al circuito teatral de Broadway. Y es que una obra de teatro, los asistentes que asisten a ella, observan una serie de escenas que se van desarrollando mientras se va contando una historia. Quizás el apóstol Pablo estaba pensando en el escenario como en el que vemos dentro de un teatro, cuando escribió las palabras que encontramos registradas en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que les invito a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31, es el texto base de este discurso. Dice allí: y los que usan el mundo como los que no lo usan plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. Notemos que el apóstol Pablo relaciona las palabras escena y mundo. Es como ver el desarrollo de los acontecimientos mundiales dentro de un teatro. Y vamos a imaginarnos eso. Él destaca que la obra va cambiando. Y verá que en todo teatro hay actores. ¿Quiénes son los actores de este mundo? Bueno, los personajes del mundo de la política, la religión, la cultura, son como actores que salen al escenario mundial a desarrollar un papel.
Luego dejan el escenario para que los siguientes sigan desarrollando la obra. Este patrón se ha repetido durante siglos. Una de las escenas que todos hemos presenciado en este mundo en los últimos años es el avance que la sociedad ha experimentado en muchos campos. Pensemos, por ejemplo, en la educación, el transporte, las comunicaciones, la tecnología. Hoy en día se pueden hacer cosas que antes eran impensables. A través de un teléfono móvil o celular podemos comunicarnos con un familiar que está al otro lado del mundo por una videollamada. Hace tan solo unos pocos años atrás eso era casi un milagro. Pero al mismo tiempo que vemos a este mundo desarrollarse en muchos campos, observamos una escena que es muy lamentable. Pensemos en cómo millones de personas sufren por la pérdida de los valores morales. Pensemos en cómo muchos sufren por la delincuencia, por el robo, por la drogadicción que afecta a muchos jóvenes, por la tasa elevada de divorcios, que no es más que un reflejo de los problemas que hay dentro del núcleo de la familia, por la inflación que hace que algunas personas vayan a comprar un producto y cuando van a pagar se dan cuenta que cuesta el doble o el triple de lo que costaba el día anterior, o el terrorismo. ¿Cuántas vidas no quita de forma sorpresiva en muchos lugares y de forma instantánea? No hay duda de que vivimos en un mundo cambiante y turbulento. La humanidad vive agitada porque está como observando esta obra y no sabe cómo va a terminar, cómo va a concluir. Todos nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué nos indica el hecho de que las condiciones mundiales cambien de forma tan rápida, tan acelerada? Bueno, hablando de rapidez, en los siglos anteriores los cambios tardaban mucho en producirse. De hecho, se han producido más cambios en todos los aspectos de la sociedad en 100 años que en todos los siglos anteriores. Los historiadores y los catedráticos universitarios reconocen que hubo un año en el siglo pasado en que las condiciones mundiales empezaron a cambiar de un día para otro. De hecho, ese año el mundo cambió de rumbo. Los cristianos sabemos que las profecías bíblicas apuntan al año 1914. Pero es interesante ver lo que han escrito historiadores. Por ejemplo, el historiador Robert Wall, que es catedrático estadounidense, escribió un libro titulado La generación de 1914. Noten lo que él escribió en su libro. Leo textualmente. Los que sobrevivieron a la guerra jamás pudieron deshacerse de la idea de que en agosto de 1914 terminó un mundo y comenzó otro. A nosotros nos ha tocado vivir en ese mundo que comenzó en el año 1914. Un mundo agitado. Un exdirector de la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre el ambiente, el escenario que hay en este mundo, él escribió: vivimos en un tiempo de cambios vertiginosos, lo que acaba generando niveles de ansiedad y estrés desconocidos en la historia del hombre. ¿Y a quién no le causa estrés o ansiedad ver un noticiero, ver las noticias por televisión? No hay duda, ¿verdad? A veces provoca apagar la televisión para no seguir viendo tantas noticias que lo que generan en nosotros es ansiedad. Vemos que el sufrimiento va en escalada en este mundo. Una pregunta que debemos contestar: ¿quién será el causante principal del sufrimiento y de la degeneración que la sociedad ha experimentado en los últimos años? Cuando investigamos en la Biblia nos damos cuenta que un actor principal de esta obra es el principal causante del daño y el sufrimiento que la sociedad está experimentando. ¿Qué tal si lo identificamos? Les invito por favor a abrir sus Biblias en el último libro, en Apocalipsis, capítulo 12. Aquí vamos a leer un suceso que ocurrió en los cielos, fue invisible a la vista del hombre, pero veamos cómo aquí se identifica a este personaje. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer los versículos 7 hasta el 9 y luego el 12. Dice: y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon.
pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 12 agrega: por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Bueno, estos textos confirman por qué hay tanta maldad hoy en la tierra. Satanás, el diablo, es este actor principal que tanto daño ha causado. Pero como acabamos de leer, él no está solo. Junto con él, algunos ángeles rebeldes, conocidos en la Biblia como demonios, fueron expulsados también de los cielos por apoyar a Satanás en su rebeldía. Todos ellos fueron arrojados abajo a la tierra, tal como estamos viendo en la siguiente imagen. Claro, no queremos quedarnos solamente con esta parte de la escena. Necesitamos ver la escena completa para entender bien la historia. Pero por ahora vamos a quedarnos con la idea que leímos al final del versículo. El diablo está lleno de furia porque sabe que le queda poco tiempo. Dejemos que la Biblia nos permita ampliar un poco más la escena. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Y el contexto es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Mateo capítulo 24. Vamos a prestar atención a la palabra presencia. El versículo que leeremos es el 3. Dice: mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Bueno, aquí se utiliza la palabra presencia, ¿verdad? Se refiere en la Biblia esta palabra al momento en que Jesucristo es nombrado rey del reino mesiánico, desde su coronación invisible y durante los últimos días de este sistema. Las condiciones mundiales que vivimos hoy son señal precisamente de esa imagen que estamos viendo, de la presencia invisible de Jesús en los cielos como rey nombrado. Su primer acto de gobierno fue el que veíamos antes: expulsar a Satanás y sus demonios de los cielos, arrojándolo a la tierra. Y esa es la razón por la que el diablo está tan furioso. Él ya no tiene acceso a los cielos. ¿Qué predijo Jesús que ocurriría en la tierra en ese periodo de tiempo? Preguntémonos, ¿cómo sería la vida con Satanás confinado dentro de la tierra? Vamos a ver la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, pero en esta ocasión vamos al Evangelio paralelo, al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Y leemos juntos, por favor, los versículos 10 y 11. Jesús dice: entonces les dijo: peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Tal como vemos en la siguiente imagen, en los últimos días se han cumplido todos y cada uno de los aspectos que Jesús mencionó. Pudiéramos pasar horas hablando de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos fijamos en el primero? Jesús dijo: peleará nación contra nación. ¿Qué ha ocurrido en la historia? Bueno, poco antes de que el reino se estableciera en los cielos, pero en ese mismo año, en el año 1914, ocurrió en la tierra la Primera Guerra Mundial. Nunca antes había sucedido una guerra de esa magnitud, por eso se le llama la primera. Esta se extendió hasta el año 1918. En el año 1939 arrancó la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores piensan que fue una continuación de la primera. Esta se extendió hasta el año 1945. Han pasado unos 76 años. Es probable que en este auditorio haya hermanos que hayan sufrido los efectos de la guerra, quizás siendo
niños, o tal vez sus padres o sus abuelos. ¿Podemos decir que se alcanzó la paz cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial? Ni mucho menos, ¿verdad? Han ocurrido un montón de conflictos bélicos en muchos lugares de la Tierra. La lista de guerras es muy larga. Tal vez nos suenen las más conocidas, las más principales. La guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el conflicto armado en Colombia, la guerra entre las dos Coreas, la guerra de Bosnia, y la lista es muy larga. Las palabras de Jesús se han cumplido, ¿verdad? Peleará nación contra nación. No hay duda que las palabras también del apóstol Juan en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 19, también se están cumpliendo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Claro, un detalle interesante, no es que el mundo esté bajo el control o bajo el poder de Satanás desde el año 1914. No, siempre ha estado bajo su control, siempre ha dominado el mundo. Por eso se lo pudo ofrecer a Jesús en una tentación cuando Jesús vino a la tierra. Le pudo ofrecer los reinos de la tierra porque ya eran de él. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces ahora? Bueno, tal como leímos en Apocalipsis, la diferencia ahora es que Satanás está confinado en la tierra. Y como leímos, está muy molesto, está muy furioso porque sabe que su tiempo se agota. Eso marca la diferencia. Ahora ejerce una influencia directa sobre la sociedad humana. Así que, hermanos, estamos viendo con una visión espiritual el desarrollo de estos acontecimientos, que es un cumplimiento de las profecías bíblicas. Somos como espectadores dentro de un teatro, viendo el desarrollo de las escenas. Claro, esta obra no ha terminado. La obra continúa. La Biblia predice una serie de acontecimientos que están por cumplirse. Y los cristianos nos sentimos privilegiados de poder tener una visión clara de estos acontecimientos gracias a la dirección de Jehová, de su organización, de su espíritu y del esclavo fiel y prudente. Las profecías bíblicas indican que pronto van a tener lugar grandes cambios en la sociedad humana, muchos más. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el día de Jehová va a venir de forma totalmente inesperada, sorpresiva, diríamos, para la mayoría de las personas que no esperan que Dios intervenga en los asuntos de la humanidad. La gente está preocupada en sus propios quehaceres, en sus propios asuntos. De hecho, Jesús comparó nuestros tiempos con los tiempos de Noé. Vamos a verlo. Vamos a ubicar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y tratemos de encontrar la palabra presencia nuevamente para entender en qué punto de la historia nos encontramos. Mateo 24, 37 al 39. Dice, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Con cuánta claridad nos habla Jesús en este texto y con cuánta claridad podemos ver cómo estas palabras se están cumpliendo en nuestros días. De hecho, la Biblia también nos indica cómo sería la recepción de las personas al mensaje de advertencia y al mensaje de predicación de las buenas noticias del reino, de la presencia de Jesús como Rey. Vamos a verlo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación.
¿Notamos? ¿Dónde está esa presencia de Él? Pero lo dicen en son de burla, ¿verdad? Es como diciendo, desde mis abuelos yo estoy escuchando que el reino viene, pero no llega. Esa es la actitud de las personas hoy en día en el sistema en el que vivimos. Pero ¿qué acontecimientos están por cumplirse? Bueno, justo antes del día de Jehová, las naciones van a hacer un sobresaliente anuncio. Veámoslo. Vamos a abrir la Biblia en Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer varios versículos de esta carta, así que por favor no cierren su Biblia. Leemos primero los versículos 1 y 2. Dice, ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Ya esto nos da información, ¿verdad? El día de Jehová va a llegar de forma sorpresiva, como un ladrón. El ladrón no avisa. Pero notemos el sobresaliente anuncio que se va a hacer. Versículo 3. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Un anuncio de paz y seguridad. ¿Quiénes harán este anuncio de paz y seguridad? ¿Cómo se van a involucrar los líderes políticos, los líderes religiosos, quizás los líderes de la cristiandad, en este anuncio de paz y seguridad? No lo sabemos. La Biblia no da detalles sobre esto. Pero ¿qué es lo que sí sabemos sobre este anuncio? Lo que sí sabemos es que sin importar cómo se produzca este anuncio, sin importar lo convincente que pudiera sonar escuchar hablar de paz y seguridad, los cristianos no debemos dejarnos engañar por este anuncio. La razón es muy sencilla. ¿Cómo va a haber paz y cómo va a haber seguridad en un mundo que Satanás está gobernando? Es imposible, ¿verdad? Así que sería muy triste que algunos de nosotros nos dejáramos confundir con la propaganda satánica que ponga en los medios ese anuncio de paz y seguridad. Sin importar quiénes sean los que proclamen paz y seguridad, a nosotros ese anuncio lo que nos está es avisando que el día de Jehová está comenzando. Qué emocionante es conocer estos detalles, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo escribió lo que leemos en los versículos siguientes, en los versículos 4 y 5. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad, como para que ese día los sorprenda, del mismo modo que el día sorprendería a unos ladrones. Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no les pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Pero verdad, hermanos, que si uno está observando una obra, que es una obra muy mala, una obra pésima, encima las luces están así un poco apagadas, y uno está muy cansado, uno está agotado, corremos el riesgo de quedarnos dormidos aún presenciando la obra. Noten lo que el apóstol Pablo menciona en el siguiente versículo, versículo 6. Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás. Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Pablo nos anima a estar despiertos en sentido espiritual, a entender el desarrollo de esta obra, de estos acontecimientos. ¿Cuál será el siguiente suceso futuro? Las profecías dicen cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina de sobrevenirles. La primera fase de esa destrucción es el ataque al imperio mundial de religión falsa, conocido en la Biblia en Apocalipsis como Babilonia la Grande. Los elementos políticos de este mundo atacarán a la religión, como cuando un actor ataca a otro actor en una obra. Va a suceder exactamente igual, acabando con las instituciones religiosas y marcando el inicio de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Una vez que la religión falsa haya desaparecido del escenario mundial, se verá que todavía hay un grupo de personas que están adorando a su Dios Jehová de forma leal, de forma organizada y por toda la tierra. ¿Qué nos ocurrirá
cuando las potencias mundiales dirijan su atención sobre nosotros. Al parecer, muchos pueblos o una coalición de naciones lanzará su ataque contra los siervos fieles de Dios, un ataque masivo. La palabra de Dios lo describe como el ataque de Gog de la tierra de Magog. En la imagen podemos visualizar lo que ese ataque representará en el futuro. Los siervos de Dios no vivimos atemorizados por ese futuro ataque. Lo que más nos preocupa no es nuestra salvación individual. Lo que más nos preocupa es que el nombre de Jehová sea santificado. Y qué momento tan oportuno para que Jehová proteja a su pueblo y santifique completamente su nombre delante de las naciones. Como menciona Ezequiel, en ese momento tendrán que saber quién es Jehová. Confiamos, ¿verdad?, en que Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa. Será en ese momento cuando los elementos políticos y todos los que se oponen al reino van a desaparecer completamente del escenario mundial. Estamos presenciando cómo Jehová baja el telón de esta pésima obra, acabando con aquellos que mantienen una actitud desobediente a su rey y a su reino. El día de Jehová va a culminar en Armagedón, tal como se menciona en Apocalipsis. Satanás será echado en un abismo y Jehová va a limpiar el escenario, limpiará la tierra, trayendo unas escenas que deseamos ver. No tengamos miedo de estos sucesos futuros, al contrario, confiemos plenamente en Jehová, demostremos valor. Necesitamos demostrar valor ahora y en los sucesos que vienen. Animamos a todos los que anhelan vivir en un mundo justo a poner fe en las promesas de Jehová. ¿Qué escenas podremos ver en el futuro? Dentro de poco vamos a ver que el escenario mundial va a cambiar completamente, pero va a cambiar para mejor. Dejemos que la Biblia nos muestre un poco estas escenas. Les invito a leer el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Vamos a leer juntos los versículos 10 y 11. Pero mientras yo lo leo, trate de observar la siguiente imagen y trate de usted meterse dentro de esa imagen. Salmo 37, 10 y 11 dice: solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. ¿Notamos lo que Jehová nos promete? Jehová quiere que las personas mansas, como las que vemos en la imagen, puedan heredar la tierra. ¿Pero qué les ofrece? Dice, disfrutarán plenamente de abundante paz. Probablemente nunca hemos experimentado una paz como la que aquí se describe. Pero qué bueno es utilizar nuestra imaginación para vernos allí, dentro de esa escena, ¿verdad? Veamos otra escena que Jehová nos promete. En la conferencia destacamos un aspecto de la señal compuesta de Jesús para los últimos días. Nos referimos a las guerras. Peleará nación contra nación, dijo Jesús. Veamos la escena futura. Si avanzamos un poco nuestras Biblias al capítulo 46 del Salmo, Salmo 46, 9, vamos a ver lo que Jehová hará con estas guerras. Dice Salmo 46, 9, Él acaba con las guerras por toda la tierra. Rompe el arco y destroza la lanza. Quema los carros militares en el fuego. ¿Notamos? Acaba con las guerras por toda la tierra. Ya no va a haber una región de la tierra que esté sufriendo por los efectos de los conflictos armados. Niños sufriendo por las bombas o por las situaciones que surgen hoy en día. En ningún lugar de la tierra habrá guerras, porque Él acaba con estos conflictos en toda la tierra. ¿Podemos ver un escenario aún más? Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 33.
Y estoy seguro que esto nos afecta también a todos, ¿verdad? Isaías 33, 24. Dice allí, versículo 24, y ningún habitante dirá, estoy enfermo. La gente que vive en esta tierra será perdonada por su pecado. ¿Cómo se siente al escuchar estas palabras de parte de Jehová? Ningún habitante de la tierra dirá, estoy enfermo. Esto significa, hermanos, que ya no harán falta hospitales, centros de salud, ambulancias, farmacias, medicamentos, vacunas y todas estas cosas que las relacionamos con las enfermedades, ¿verdad? Jehová dice, nadie dirá, estoy enfermo. Escenas del mundo que Jehová nos promete. ¿Qué tal si vemos una última escena? La encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, además, el mundo se está yendo, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así que parte de esta última escena, Jehová nos promete que todas las bendiciones que acabamos de visualizar, y seguramente muchas otras que no podemos ni siquiera imaginar, Jehová nos promete dárnoslas eternamente, porque Él nos promete una vida para siempre, como acabamos de leer. Hermanos, confiemos plenamente en las promesas de Jehová. Vamos a demostrarlo cada día con nuestros actos, con nuestros hechos. Apoyemos completamente la obra de predicación de las buenas noticias del reino y por supuesto apoyemos al Rey nombrado por Jehová. Si lo hacemos, tendremos el maravilloso privilegio de ver las escenas finales de esta obra. Pero lo más importante, Jehová nos permite ver las escenas del futuro nuevo mundo. Muchas gracias, hermano Farreras, por tu excelente presentación. De verdad que tu conferencia nos ha ayudado a identificar el tiempo en el que vivimos, no dejarnos engañar y saber cómo actuar. Muchas gracias. Pasamos a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio semanal de la Atalaya, y nuestro hermano Alberto Rovira nos la introducirá. Pues nos alegra poder proseguir con nuestra reunión de hoy. Sin duda disfrutaremos de un programa muy instructivo. En nuestro artículo de estudio de la Atalaya, cómo fortalecernos al leer la Biblia. Es un artículo interesantísimo. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la reunión con una canción, como es la costumbre. Es la canción número 94 que tiene como título Agradecidos por la palabra de Dios.
Pues sin duda una preciosa canción que encaja muy bien con el artículo que vamos a analizar. Así, sin duda todos valoramos muchísimo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Para nosotros es un privilegio conocerla y estudiarla. Y como habréis visto al preparar la lección de hoy, pues el artículo nos ayuda a ver que al enfrentar problemas, cuando afrontamos desafíos o pruebas, la palabra de Dios puede ayudarnos, ciertamente va a ser una ayuda. Entonces, vamos a analizar dos ejemplos concretos, los del apóstol Pablo y los del rey David, que ilustran bien que efectivamente Jehová nos ayuda, pero también vamos a desarrollar en el artículo un nuevo método que se recomienda, una sugerencia de cómo podemos sacar verdadero provecho de nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. Así, sin duda, será muy práctico, nos ayudará a enriquecer nuestro conocimiento de las Escrituras y, por consiguiente, nuestro aprecio por la verdad y nuestro amor por nuestro Creador. Así, como veis, el texto que sirve de base para el artículo es Romanos capítulo 15, versículo 5. Dios da aguante, se señala esta idea como la Biblia es el método que Jehová utiliza para darnos fortaleza y aguante. Y vamos a empezar ya con nuestro análisis de este artículo. Nuestro hermano Fernández es el lector asignado para hoy, así Samuel, si nos podrías leer el párrafo primero, por favor. ¿Estamos pasando por alguna prueba difícil? Tal vez algún hermano de la congregación nos ha hecho daño. ¿O es posible que nuestros compañeros de escuela o de trabajo se burlen de nosotros porque servimos a Jehová? ¿Y qué hay si alguien de nuestra familia está tratando de que dejemos de ir a las reuniones o de hablar con otros sobre nuestra fe? Si la prueba nos está haciendo sufrir mucho, puede que nos sintamos tentados a tirar la toalla. Pero podemos estar seguros de que, ante cualquier prueba que tengamos, Jehová nos dará tanto la sabiduría como las fuerzas para hacerle frente. Pues esta es la primera pregunta. ¿A qué tipo de pruebas nos enfrentamos los siervos de Jehová? Hermana Fernández. Pues una primera situación que se puede convertir en una prueba difícil es que algún hermano de la congregación nos haga daño. Como dice Santiago 3:2, todos tropezamos muchas veces, ¿no? Así que de manera inconsciente podemos herir a otros. Es verdad, cierto. Hermano Pérez. Sí, otra prueba puede ser que sintamos la burla o el desprecio de compañeros de escuela o de trabajo y de esa forma pues nos sintamos que no valemos para nada o que no tenemos lugar. ¿Cierto? Hermano Barros. Inclusive dentro de nuestra familia alguien podía intentar o tratar de que dejemos de ir a nuestras reuniones o de hablar sobre nuestra fe. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra situación? ¿Cuál pudiera ser el efecto, como se dice en el párrafo, de afrontar estas pruebas? Quizá, ¿cómo nos puede llegar a afectar? Hermano Cobos. Quizá podríamos sentirnos desesperados, angustiados y tirar la toalla. Muy bien. Pues de eso se trata, ¿eh? De ver cómo Jehová nos da la sabiduría para que no nos ocurra esto. Aquí tenemos un recuadro muy interesante del cual hablaremos en unos instantes. Leemos el párrafo segundo. En su palabra, Jehová nos ha dado explicaciones en detalle de cómo humanos imperfectos se enfrentaron a situaciones difíciles. Lo ha hecho para que aprendamos de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo, por inspiración, escribió en Romanos 15:4. Leer estos relatos nos puede dar consuelo y esperanza. Pero para ello no basta con solo leer la Biblia. Debemos permitir que lo que leemos moldee nuestra forma de pensar y llegue a nuestro corazón. Cuando necesitemos ayuda para saber cómo lidiar con algún problema, podemos seguir este método. 1. Orar. 2. Imaginar. 3. Meditar. Y 4. Aplicar. A continuación, analizaremos en qué consiste cada uno de estos 4 pasos. Y después, usaremos este método para aprender de 2 relatos bíblicos, uno sobre el rey David y otro sobre el apóstol Pablo. Muchas gracias. La pregunta 2 requiere que leamos Romanos capítulo 15, versículo 4 antes para tener la idea. Un voluntario que nos lo quisiera leer. Hermana Ferreras, por favor. Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.
Muchas gracias. Así, de acuerdo con estas palabras de Pablo, ¿qué efecto puede tener en nosotros la lectura de la palabra de Dios? Hermana Sierra. Sí, los relatos que aparecen en la Biblia son basados en la vida real, así que los problemas y a las situaciones que ellos tuvieron que enfrentarse es posible que nosotros estemos pasando por lo mismo o algo parecido, y estos ejemplos nos pueden servir como un referente y nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones, incluso nos pueden animar y consolar. Es verdad, gracias. Hermana Bisoni. Sí, si dejamos que lo que leemos nos moldee en nuestra forma de pensar y que llegue de verdad a nuestro corazón, entonces sí que podemos de verdad encontrar consuelo y esperanza de estas escrituras. Cierto, muchas gracias. Hermano Clavero. Y para conseguir este efecto positivo en nosotros, pues la atalaya de esta semana nos plantea un método que podemos seguir: orar, imaginar, meditar y aplicar. Así es, muy bien, excelente. Y como ya hemos mencionado, vamos a aplicar este método usando los ejemplos de la vida del apóstol Pablo y del rey David. Pues seguimos adelante, leemos ahora el párrafo 3. Veréis que en cada uno de los párrafos consecutivos hay una ilustración que acompaña a lo que analizaremos. Así podréis comentar también al respecto. Por favor. 1. Orar. Antes de empezar a leer la Biblia, pidámosle ayuda a Jehová para sacarle provecho a lo que leemos. Por ejemplo, si estamos buscando consejos para solucionar un problema, pidámosle que nos ayude a encontrar en su palabra principios que nos guíen. La pregunta 3. Antes de empezar a leer la Biblia, ¿qué deberíamos hacer y por qué? Hermano Palau. Pues si queremos sacarle el máximo provecho a la lectura de la Biblia, que al fin y al cabo es la palabra de Jehová, pues deberíamos pedirle ayuda a Él, orándole. Así es, muy bien. Hermana Rodríguez. Y porque además el poder del Espíritu Santo puede llevarnos a encontrar principios bíblicos que justo sean los que aplican a la situación que nosotros estamos enfrentando en ese momento. Es verdad, muy bien. Hermana Ordóñez. Por eso, como nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, si algo nos preocupa, pues debemos de orarle específicamente a Jehová para que nos ayude con su Espíritu a encontrar la solución mediante su palabra. Así es, muy bien. Hermano Sierra. Y en la ilustración vemos cómo la hermana lo está tomando a pecho, ya que dice, la estamos observando, va a leer, va a disfrutar de la lectura, pero antes de ello está haciendo su oración a Jehová. Así es, muy sencillo, las fotografías son muy ilustrativas. Vamos a leer el párrafo siguiente, el 4, por favor. 2. Imaginar. La capacidad de ver con la imaginación es un maravilloso regalo de Jehová. Para darle vida a un relato bíblico, imaginemos la escena y tratemos de vernos a nosotros mismos en el lugar del personaje principal. Intentemos ver las cosas que él vio y sentir las emociones que debió sentir. La pregunta, ¿qué puede ayudarnos a darle vida a un relato bíblico? No solamente leerlo, sino que adquiera vida. Hermano Yueka. Pues imaginarlo, ya que es un don tan bonito que Jehová nos ha dado, esta capacidad de poder ver con la imaginación. Al vernos ahí, al imaginarnos estando en esa situación, la escena, los olores, los ruidos, todo, nos va a permitir comprender mejor el relato. Muy bien, excelente. ¿Y qué ilustra la fotografía que acompaña el dibujo? O sea, el párrafo, hermana Arenas. Sí, precisamente nuestra hermana, después ya de haberse preparado con la oración, ahora está imaginando el relato que ella está leyendo del apóstol Pablo en esa situación tan difícil por la que estaba pasando, preso. Ahí vemos al guardián detrás de él. Entonces está imaginándose esa situación para poder comprender esas emociones que el apóstol Pablo de seguro pasó en esos momentos difíciles. Eso es. Hermano Cobo. Quizá a raíz de imaginar la situación por la que pasó Pablo, pues quizá está pensando también en la gran tribulación, que si puede pasar por una situación parecida, qué sentimientos o cómo puede apoyarse en Jehová, etc. Eso es. Muy bien, gracias. ¿Podemos leer el párrafo 5, por favor? 3. Meditar. Meditar es pensar detenidamente en lo que leemos y en lo que esto nos puede enseñar. Nos ayuda a conectar ideas
y a comprender mejor el tema. Leer la Biblia sin meditar es como mirar las piezas de un rompecabezas esparcidas en una mesa, pero sin unirlas. Meditar es como colocar cada pieza en su sitio para ver el cuadro completo. Algo que nos ayudará a meditar es buscar la respuesta a preguntas como estas. ¿Qué hizo este personaje para resolver su problema? ¿Cómo lo ayudó Jehová? ¿Cómo puedo usar las lecciones que he aprendido para aguantar mis pruebas? La pregunta 5. ¿Qué es meditar y qué nos ayudará a hacerlo? Hermana Llueca. Bueno, pues es de lo que hemos leído, pensar, pero detenidamente, con paciencia, también ver esto que nos puede enseñar. Así podemos conectar bien las ideas, entender bien los temas. Muy bien, gracias. Hermano Ordóñez. Sí, se muestran unas ayudas para meditar, para que no tenga efecto en nosotros, como hacernos las preguntas cuando leemos la Biblia de qué hizo este personaje para resolver el problema, cómo lo ayudó Jehová y cómo puedo usar yo estas lecciones. Efectivamente. Hermana Farreras. Me ha gustado mucho el ejemplo que muestra el párrafo de las piezas de un rompecabezas esparcidas. No sirve de nada si están allí puestas, pero cuánto nos ayuda la meditación colocar cada pieza en su lugar. Un relato puede cobrar una vida y un panorama completamente diferente si nos hacemos preguntas que nos ayuden a imaginar y a sacarle provecho. Así es, muy bien. Hermano Jimeno. De hecho, en la ilustración del párrafo se ve cómo está utilizando la publicación Testimonio Cabal para poder entender y meditar mejor en la porción que acaba de leer de la Biblia. Muy bien, así es. Hermana Rodríguez. A mí esto me recordaba a los discursos que escuchamos a veces, en los que se unen muchos datos de la Biblia y parece que es la primera vez que escuchamos ese discurso, ¿no? Y eso es porque quien lo ha presentado ha meditado mucho en la información, ha relacionado ideas que probablemente todos hemos leído, pero que ahora se presentan como un cuadro completo y parece algo nuevo para nosotros, pero no lo era. Muy bien. Como una obra teatral completa, ¿verdad? Como hemos disfrutado en nuestro discurso público. Hermana Bisoni. Y aquí vemos la hermana en otra posición, entonces puede ser que ya en lo largo del día ha seguido pensando en los primeros textos que ha leído, ha seguido meditando y esto le ha permitido de conectarlo con ideas que conocía ya y añadir nuevas y en esta manera tener un cuadro más completo. Así es, muy bien, muchas gracias, excelentes comentarios. Pues bueno, vamos a la última recomendación de la que leemos en el párrafo 6. 4. Aplicar. Jesús dijo que si no aplicamos lo que aprendemos, somos como un hombre que construye su casa sobre la arena. Trabaja duro, pero sus esfuerzos no sirven de nada. ¿Por qué? Porque cuando lleguen las tormentas y las inundaciones, la casa se vendrá abajo. De manera parecida, si oramos, imaginamos y meditamos, pero no aplicamos lo que aprendemos, nuestros esfuerzos no habrán servido de nada. Cuando lleguen las pruebas o la persecución, nuestra fe no será lo bastante fuerte. Por otro lado, si estudiamos y aplicamos lo que aprendemos, tomaremos mejores decisiones, tendremos más paz y nuestra fe se fortalecerá. Sigamos estos 4 pasos para ver qué podemos aprender de un relato sobre el rey David. Pues la pregunta para este párrafo, el número 6. ¿Por qué debemos aplicar lo que aprendemos? Hermana Rovira. Una de las cosas nos lo muestra Isaías 48, 17, cuando nos dice que es Jehová nos enseña para nuestro bien. Entonces, una de las mejores cosas es que tomaremos buenas decisiones, pero que nos servirán tanto ahora como en el futuro. Gracias. Bien, gracias. Hermano Oyes. Y por el contrario, el capítulo 7 de Mateo, en los versículos 24 al 27, nos permite entender lo que sucede con el que escucha, pero no hace. Cuando llegan las pruebas es como una casa construida sobre la arena, se viene abajo. Por lo tanto, si no somos capaces de aplicar lo que aprendemos, tampoco podremos resistir las pruebas. Es verdad, cierto. Hermana Llueca.
Y es interesante lo que dice el párrafo, que sería trabajar duro, pero que nuestros esfuerzos no valdrían de nada. Qué lástima, ya que hemos dedicado esos esfuerzos, lo ideal sería que pudiéramos aplicarlos. Sería una pérdida si no. Desde luego que sí. Hermano Farreras. Y vemos en la imagen cómo esta hermana está aplicando lo que ha estudiado, probablemente pensando en el apóstol Pablo, que también estaba predicando. Eso la animó a ella también a predicar, a dar testimonio, y eso la va a hacer sentir en paz y va a fortalecer su fe con Jehová. Muy bien, gracias. Ana Rodríguez. Y es muy interesante que el párrafo relaciona esto con aguantar cuando venga la persecución. Y es que si nosotros ahora ponemos en práctica lo que aprendemos cada vez que estudiamos, también estamos aprendiendo a obedecer las cosas que Jehová nos pide, de manera que cuando pasemos por persecución también seremos capaces de obedecer lo que se nos haya dicho que haya que hacer. Así es. Recordáis que esta es la idea que dijimos al principio. El artículo tiene ese objetivo, ayudarnos a ver cómo nuestro conocimiento adquirido de la Biblia nos prepara para las pruebas. Muy bien, así, ¿cuáles son las recomendaciones, las 4 claves que se han sugerido? ¿Cuál es el método? ¿Podemos mencionarlos como recordatorio? Hermana Fernández. La primera sería orar para pedirle ayuda a Jehová y sacar el máximo provecho a lo que leemos y encontrar los principios bíblicos que podamos aplicar a nuestra situación. Muy bien. Primer paso, hermano Pérez. Sí, la segunda sería imaginar, que sería tratar de ponernos en la situación del personaje y sentir las emociones que él debería sentir. Muy bien. Es cuestión de ponerse en una esquinita para ver la escena, como hace la hermana aquí. Hermano Barros. La tercera es meditar, es decir, pensar detenidamente en lo que leemos y lo que podemos aprender de ello. Muy bien. Y finalmente, hermano Arenas. Por último, es aplicar, usar todo lo que hemos aprendido para tomar buenas decisiones, y esto nos ayudará a fortalecer nuestra fe y tener paz. Muy bien. Y algo que notamos en las fotografías, por la indumentaria de la hermana, ¿qué es lo que es evidente en las 3 primeras fotografías? Hermana Ordóñez. Pues que todo está sucediendo en el mismo día, que todos los pasos los está siguiendo. Sí. Porque va vestida de la misma manera, ¿verdad? Entonces es en diferentes momentos del día en que empieza a orar para leer la Biblia, desarrolla su imaginación y luego medita. Y finalmente en la predicación en otro momento. Pues bueno, vamos a aplicar este método ahora con los 2 personajes que hemos mencionado. ¿Qué podemos aprender del rey David? Es el primer subtítulo. Así, vamos a leer el párrafo 7. ¿Ha traicionado nuestra confianza un amigo o un miembro de nuestra familia? En ese caso, nos beneficiará repasar el relato de un hijo del rey David llamado Absalón, que traicionó a su padre y trató de quitarle el reino. ¿Cuál es el relato bíblico que vamos a analizar? Hermano Jimeno. El relato de cómo Absalón, hijo del rey David, traicionó a su padre y trató de quitarle el reino. Muy bien. Pues con eso nos basta en este párrafo porque luego entraremos en detalles. Leemos el 8. 1. Orar. Teniendo presente el relato, contémosle a Jehová de manera específica cómo nos sentimos porque nos hayan tratado mal. Después, pidámosle que nos ayude a encontrar los principios que nos muestren qué hacer. ¿Qué podemos hacer para que Jehová nos ayude? Casi deberíamos decir qué debemos hacer para que Jehová nos ayude. Hermano Gil. Pues si nos han tratado mal, al igual que ocurrió con David, pues de manera específica debemos de orar a Jehová y contarle cómo nos sentimos para que nos pueda ayudar. Así es, muy bien. Hermana Arenas. Y eso es lo que hizo el rey David en el salmo que aparece en el párrafo, el Salmo 6. En esos versículos notamos que David tiene la confianza de hablar con su padre, de expresarle cómo se siente, y es muy específico. Él dice eso, que se siente agotado, cuánto ha llorado, la tristeza, pero a la vez que se siente confiado en que Jehová le va a escuchar y ayudar. Muy bien. Hermano Palau. Y debemos recordar que un mismo relato tiene muchos puntos de vista y muchas lecciones,
pero si queremos que Jehová nos ayude a centrarnos en una lección específica que necesitamos en ese momento, debemos orarle también de manera específica. ¿Cierto? Muy bien. Como habéis señalado, oramos a Jehová para pedir su ayuda. ¿Cuál es el objetivo cuando nos enfrentamos a una prueba, a un problema? ¿Cuál es el objetivo que persigue esa oración? Hermana Rovira. Pues que podamos encontrar principios que nos ayuden a afrontar la prueba. Muy bien, ¿no? A tomar las decisiones que sean oportunas. Vamos al siguiente aspecto, en el párrafo 9. 2. Imaginar. Pensemos en lo que nos cuenta este relato e imaginemos cómo le afectó todo esto al rey David. Su hijo Absalón se esforzó durante años por ganarse el cariño de la gente. Cuando pensó que era el momento oportuno, envió espías por todo Israel a fin de preparar al pueblo para aceptarlo como rey. Llegó a convencer de que se uniera a la rebelión a Aitofel, que era amigo íntimo y consejero de David. Entonces Absalón se autoproclamó rey y trató de capturar y matar a David, que tal vez estaba gravemente enfermo en ese momento. Cuando David se enteró de todo, huyó de Jerusalén. Finalmente, el ejército de Absalón se enfrentó a los hombres leales de David. El ejército rebelde perdió y Absalón fue asesinado. Muchas gracias. Esto sí parece una obra de teatro, ¿verdad? ¿Cómo resumiríais el relato de David y Absalón? Hermano Yes. Absalón, que era el hijo de David, llevaba varios años intentando atraer a la gente a su causa hasta que al final dio comienzo a una rebelión contra su padre. Y Aitofel, un amigo y consejero del rey, se unió a la rebelión, lo que provocó que David, que posiblemente estaba enfermo, tuviera que huir rápidamente para salvar su vida. Perfecto, muy bien, resumido, excelente. ¿Cómo acabó la historia de esa rebeldía, ese levantamiento en contra de David? Hermano Barros. Pues David tuvo que huir, Absalón se enfrentó a los hombres leales de David y acabó derrotado y asesinado. Así es, muy bien. Podemos leer el párrafo 10, por favor. A continuación, imaginemos cómo debió sentirse David. Amaba a Absalón y confiaba en Aitofel. Aún así, los dos lo traicionaron. Le causaron mucho dolor y hasta trataron de matarlo. David podía haber pensado que sus otros amigos también se habían unido a Absalón y haber desconfiado de ellos. Podría haberse centrado en sus sentimientos e intentar huir él solo del país. O, desesperado, podría haberse dado por vencido. Pero no hizo nada de eso. Más bien, superó esta difícil prueba. ¿Cómo pudo hacerlo? La pregunta, ¿qué podría haber hecho el rey David? Hermano Clavero. Pues su hijo, el que quería, y su amigo Aitofel, en quien confiaba, los dos le traicionaron. Entonces podría haberse vuelto una persona desconfiada y haber transmitido eso al resto de sus amigos y personas de confianza. Muy bien. Hermano Cobo. También podría haber intentado huir él solo. En cambio, se apoyó en otros amigos que también amaban a Jehová. Así es, muy bien. Hermana Bisoni. O también podría haberse dado por vencido. Así es, muy bien. Hermana Yueka. Y el párrafo al principio también nos invita a que nos lo imaginemos, como hemos visto en la anterior. O sea, estoy enfermo, mi hijo, mi mejor amigo, me traicionan. La verdad es que lo más normal es que se hubiera vencido, pero superó esta difícil prueba, que ahora lo veremos. Así es, muy bien. Hermano Pérez. Sí, así no lo vio desde un punto de vista personal o egoísta, sino porque podía haber dicho quedaros el reino, ¿no? Si lo queréis tanto, ¿no? Pero no lo vio desde su punto de vista, sino que intentó centrarse en qué había detrás de ese privilegio que era. Es verdad, muy bien. Pues bueno, vamos a aplicar la tercera recomendación. Leemos de ella en el párrafo 11. 3. Meditar. ¿Qué principios podemos aprender de este relato? Podemos preguntarnos, ¿qué hizo David para ayudarse a sí mismo? No permitió que el miedo lo paralizara, ni tampoco que lo llevara a tomar decisiones precipitadas y poco sabias. Lo que hizo fue orarle a Jehová para pedirle su ayuda. También les pidió ayuda a sus amigos.
y cuando tomaba decisiones las llevaba a la práctica rápidamente, sin posponerlas. Aunque estaba muy dolido, no se amargó ni se volvió desconfiado. Siguió confiando en Jehová y en sus amigos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey David en esta difícil situación? Hermano Ordóñez. Sí, fue confiar en Jehová, confiar en aquel momento en Jehová y orarle a él pidiéndole ayuda. No se desesperó y tomó decisiones precipitadas, sino que después de orarle a Jehová, pues tomó decisiones bien pensadas. Muy bien, gracias. Hermano Farreras. Vemos que no se amargó ni se volvió una persona desconfiada, sino que siguió confiando en sus amigos que le apoyaban y eran leales a él. Muy bien, ¿cierto? Hermano Yuca. Sí, no cabe duda que en su relato hay mucho sentimiento envuelto. Como hemos visto antes, si nos ponemos en su lugar, había muchas emociones. Lo fácil hubiera sido muchas de las cosas que dice el párrafo, ¿no?, que han comentado los hermanos. Pero qué bueno que en esos tiempos tengamos también la capacidad de poder pausar, meditar y de esta manera, con la ayuda de Jehová, saber por dónde es el camino correcto que Jehová nos guía. Muy bien. Hermana Sierra. Y lo sabio que cuando ya tomaba una decisión, la llevaba a la práctica. Muy bien, muy bien. Así es. Hermana Rodríguez. Y también es muy bonito el detalle del párrafo de que él estaba muy, muy dolido. Él había perdonado a su hijo después de años de exilio, que le buscó el perdón al padre hasta que lo consiguió. Las palabras de Aitofel en su día eran como las palabras del Dios verdadero, dice la Biblia, y se sentía muy, muy dolido, pero no se amargó y no se volvió desconfiado. Así es. Muy bien. Y el párrafo siguiente concluye esta idea. ¿Cómo ayudó Jehová a David? Si investigamos un poco, aprenderemos que Jehová le dio fuerzas, las fuerzas que necesitaba para aguantar aquella prueba. Jehová bendijo las decisiones que David tomó y además apoyó a los amigos leales del rey mientras luchaban por protegerlo. La pregunta al párrafo 12. ¿Cómo ayudó Jehová a David? Hermana Rovira. En el Salmo 3 ya nos muestra de varias maneras. Una de ellas es en el versículo 3, cuando muestra que Jehová levantaba su cabeza por medio de dar ánimos. O sea que esto le ayudó a tener fuerzas para aguantar y seguir adelante. ¿Cierto? Muy bien. Hermana Arenas. Y también vemos en el relato que Jehová bendijo las decisiones que tomó David y que usó, o también bendijo a sus amigos leales que le apoyaron, porque sabemos que David usó a su amigo Usai para que fingiera que se había puesto de parte de Absalón y frustrara el consejo de Aitofel. Así que vemos también cómo Jehová estuvo detrás y haciendo que su plan tuviera éxito. Muy bien, gracias. Hermana Farreras. Y una expresión de la confianza de él se muestra en el versículo 2, porque él dice, muchos dicen de mí, Dios no lo va a salvar. Pero el 3 menciona, pero tú, Jehová, eres mi escudo, estás alrededor de mí, me levantas. Entonces, él se podía ver agobiado por los comentarios negativos que la gente daba de él en la situación en la que estaba, pero él seguía confiando en Jehová. Es verdad, ¿cierto? Hermano Gil. Y como menciona el encabezamiento de este salmo, es justo cuando David estaba huyendo de su hijo de Absalón. Así que en el peor momento se demostraba que David estaba confiando en su padre Jehová y que Jehová lo iba a salvar. Sí. Sin duda es una buena lección también para nosotros. Claro, claro que lo es. Muy bien. Hermano Pérez. Sí, siguiendo esta idea, me gusta cómo lo expresa el versículo 7 de aquí del Salmo, cuando dice, porque tú golpearás a todos mis enemigos en la mandíbula, ¿no? Un rey poderoso como era David podía haber pensado, esto lo arreglo yo, ya verás, ¿no? Pero no pensó así, sino que él cifró su confianza en Jehová y lo dejó en sus manos, ¿no? De que él lo iba a arreglar. Así es. ¿Os gustaría que leyéramos los versículos 5 y 6 de este relato, que ponen de relieve esa confianza? ¿Quién querría leerlos, por favor? Versículo 5 y versículo 6. Hermano Clavero. Me acostaré y dormiré, y me despertaré sintiéndome seguro, porque Jehová siempre me da su apoyo. No tengo miedo de decenas de miles que
por todos lados se ponen en fila contra mí. Muy bien. ¿Algún comentario que queréis hacer sobre estas palabras? Hermano Arenas. Sí, en una situación tan complicada como la que estaba pasando David, si nos ponemos en su lugar, pues es fácil que nos robe el sueño, ¿no? Pero él se sentía tan confiado y tan seguro de que Jehová estaba con él, pues que dormía tranquilo, que dormía en paz, aunque pensara en los cientos de enemigos que quizá había en contra de él, pero Jehová le ayudaba a mantener esa paz. Así es, sin duda Jehová le ayudó. Muy bien. Pues pasamos al siguiente párrafo que concluye este subtítulo. 4. Aplicar. Preguntémonos, ¿cómo puedo seguir el ejemplo de David? Una manera es poner manos a la obra sin demora para resolver el problema. Dependiendo de las circunstancias, podríamos aplicar, ya sea directamente o por extensión, el consejo de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 18. Pero no deberíamos dejarnos llevar por las emociones y tomar decisiones precipitadas. Pidámosle a Jehová calma y sabiduría para afrontar la situación. No dejemos de confiar en nuestros amigos y aceptemos la ayuda que nos ofrecen. Y lo que es más importante, sigamos los consejos que Jehová nos da en su palabra. Muchas gracias. Pues vamos a leer el relato en Mateo 18, 15 al 17. Necesitamos un voluntario. Hermano Jimeno. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Muchas gracias. Pues ahora la pregunta. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de David, si alguien nos hiere? Y ahí tenemos la referencia de Mateo 18. Hermano Sierra. Pues resolviendo el asunto cuanto antes, pero no lo haremos de forma precipitada, más bien oraremos a Jehová para que nos ayude primero a mantener la calma y también que nos dé sabiduría para encontrar siempre palabras adecuadas a la hora de hablar con nuestro hermano, puesto que la única idea que queremos es solucionar el problema y volver a tener la paz que teníamos antes. Exacto, muy bien. Hermano Ordóñez. Sí, el relato de que hemos leído de Mateo, de cómo Jesús enseña cómo resolver un problema, no está basado en emociones, sino está basado en pasos serios y meditados, con la idea siempre de resolver la situación. Es verdad. Hermana Bisoni. También queremos seguir confiando en nuestros buenos amigos porque sabemos que también Jehová es un medio que Jehová puede usar en manera concreta para ayudarnos. Cierto. Hermano Barros. Y sobre todo reconocer, como se indica en Proverbios 3, 5 y 6, que nuestro propio entendimiento no es el que vale, sino es el de Jehová, y seguir todos los consejos que Él nos dé mediante pues la Biblia, publicaciones, incluso hermanos, es lo mejor que podemos hacer para resolver cualquier problema. Muy bien. Veis que en el párrafo, al hacer referencia a Mateo 18, en los versículos que hemos leído, dice que dependiendo de las circunstancias podríamos aplicar directamente o por extensión este principio. Esta aclaración se hace porque, como sabéis, estos textos, lo que Jesús dijo, tiene que ver con problemas financieros, en particular, entre hermanos, los pasos que hay que dar para resolverlos. Pero el principio es aplicable a cualquier otro asunto. Así, en definitiva, este párrafo, ¿qué nos recuerda? ¿Cuál es de los 4 puntos, cuál es el que se destaca en este párrafo que hay que hacer después de haber dado los pasos previos? Hermano Cobo. Hay que aplicarlo y sin demora. Exactamente, muy bien. Así que en el caso de David hemos visto muy bien ejemplificado y notáis que la situación que se planteaba en este último párrafo tiene que ver con que alguien quizá nos haya tratado mal, este y el párrafo anterior, ¿verdad? Entonces encaja muy bien con la situación que hemos hablado de David. Pues aprendamos de Pablo. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? Vamos a leer el párrafo siguiente, el 14, por favor. ¿Se opone nuestra familia a que sirvamos a Jehová?
¿O vivimos en un país donde nuestra obra está muy restringida o incluso prohibida? Si es así, nos puede animar leer 2 Timoteo 1, 12 a 16 y 4, 6 a 11 y 17 a 22. Pablo escribió esta parte de las Escrituras cuando estaba en prisión. Pues aunque no vamos a leer estos relatos, los habréis leído sin duda y podréis mencionarlos si lo veis oportuno. ¿En qué situaciones puede animarnos leer estos relatos de la segunda carta de Pablo a Timoteo? Hermano Jimeno. En las situaciones que estemos teniendo oposición, ya pueda ser por parte de la familia o incluso por parte de los gobiernos que estén restringiendo nuestra obra de la predicación. Muy bien. Hermana Sierra. Esto le pasó a Pablo en 2 Timoteo 1:15. Hubo muchos cristianos que debido a la persecución lo abandonaron, pero sí hubo otros que lo animaron y lo apoyaron, como fue Onesíforo, ¿no? Que fortalecer tuvo que ser para Pablo, que la situación en la que estaba en prisión, este cristiano tan leal lo buscó desesperadamente, arriesgando su propia vida hasta que lo encontró. Así es, muy bien. Hermana Rovira. Y en el versículo 17 del capítulo 4 también nos muestra que a pesar de lo que estaba sufriendo Pablo, pero tenía la plena confianza en que Jehová lo estaba protegiendo y guiando, porque dice que el Señor sí estuvo de mi lado y me fortaleció. Y también una de las cosas, como también se ha comentado, de sus amigos, porque en el versículo 19 y para abajo ya nos muestra, da saludos a muchos amigos en particular, que sin duda fueron de gran ayuda para él. Es verdad, muy bien. Hermana Llueca. Bueno, y en el 4:7 nos anima a pensar que pese a todo lo que había pasado, él mismo lo dice. Dice, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Él pudo y nosotros también podremos. Sin duda. Pues vamos a aplicar la fórmula de los 4 pasos. Empezamos con el 15. 1. Orar. Antes de leer esos versículos, contémosle a Jehová nuestro problema y cómo nos sentimos. Seamos específicos. Entonces, pidámosle a Jehová que nos ayude a encontrar en los relatos de las pruebas de Pablo principios que nos orienten en nuestro caso. ¿Qué podemos pedirle a Jehová? Hermana Fernández. Pues mientras leemos los relatos de las pruebas por las que tuvo que pasar Pablo, que podamos encontrar los principios bíblicos que nos ayuden en nuestra situación. Muy bien. Hermano Clavero. Y podemos contarle nuestro problema, cómo nos sentimos, y además menciona el párrafo que seamos específicos. Muy bien. Bien, pues veamos el segundo paso en el párrafo 16. 2. Imaginar. Veámonos a nosotros mismos en la situación de Pablo. Está en prisión en Roma. Aunque ya había estado preso antes, esta vez está seguro de que lo van a ejecutar. Lo han abandonado algunos de sus compañeros y está totalmente agotado. ¿Cuál era la situación de Pablo? Hermana Ordóñez. Pues él se encontraba preso, pero esta vez sabía que lo iban a ejecutar. Y luego él estaba muy triste porque muchos de sus compañeros lo habían abandonado, pero aún así no se centró en esta situación. Muy bien. Hermana Arenas. Y vemos cómo se sentía, que estaba realmente agotado y triste en algunos versículos de los que veíamos antes, ¿no? En un momento dado dice que se sintió en la boca del león, o en el capítulo 1, versículo dice estoy sufriendo, que se encontraba en una situación realmente difícil. Sin duda. Hermano Gil. Como dice el párrafo, estaba agotado, ¿no? Sus amigos, como se comentó, lo habrían traicionado porque lo habían dejado en 2 Timoteo 1:15. Decían que todos los hombres de la provincia de Asia se habían apartado de él, así que posiblemente quizás se sentía solo en la prisión y la única ayuda pues la que tenía era la de Jehová. Así es, muy bien. Y hermano Yuca. Y al ponernos también en la escena, podemos pensar qué diferencias había de la anterior vez que había estado en prisión, qué situación se encontraba, cómo era
en qué condiciones, incluso qué comía, si le daban de beber. Esas cosas que son pequeños detalles nos pueden hacer pensar, ¿no?, también otros sentimientos de angustia que podía tener en ese momento. Muy bien. Y la fotografía que hemos visto de nuestra hermana meditando nos ayuda a pensar, ¿verdad? Porque vemos la escena de él en la prisión. Leemos el párrafo 17, por favor. Pablo podría haberse centrado en el pasado y haber pensado que si hubiera tomado otras decisiones, tal vez no lo habrían arrestado. Podría haber estado resentido con los hombres de la provincia de Asia, que lo habían abandonado, y haberse vuelto desconfiado con sus demás amigos. Pero no hizo nada de eso. ¿Por qué pudo seguir confiando en sus amigos y en Jehová? Y la pregunta del párrafo 17, ¿qué podría haber hecho Pablo en esta situación? Hermano Pérez. Sí, tal vez se podía haber centrado en el pasado y pensar pues que si hubiera tomado las decisiones de otra manera no estaría en prisión, o incluso se podía haber sentido abandonado, ¿no? Y pensar, bueno, ahora en esta situación ya mayor, pues ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser apóstol a las naciones, no? ¿Sabes qué? Que lo hagan los jóvenes, podía haberse sentido así. Hermana Rodríguez. Y también podría haberse ya sentido mal con el resto de sus amigos, ¿no? Haber desconfiado de ellos, pensando que si estos me han abandonado, pues el resto igual también. Ahí está. Hermano Cobo. Pablo podría haber usado la imaginación, porque ya que sabía que le iban a ejecutar, podría haber pensado en ese momento cómo va a ser, qué me van a hacer, pero no lo usó de esa forma, sino al contrario, usó para pensar en sus hermanos e incluso para imaginar en la esperanza que Jehová le daba. Muy bien. Así no hay que usar la imaginación, ¿eh? En el sentido negativo. Muy buen punto. Gracias, Kevin. Excelente. Pues bueno, ya tenemos el cuadro. Tenemos que dar un paso más. En el párrafo 18 se añade la tercera recomendación. 3. Meditar. Podemos preguntarnos, ¿qué hizo Pablo para ayudarse a sí mismo? Aun sabiendo que pronto moriría, no perdió de vista lo más importante era darle gloria a Jehová. Además, siguió buscando maneras de animar a otros y orando a Jehová con confianza. No se obsesionó con la idea de que algunos lo habían abandonado, sino que expresó su profunda gratitud por el cariño y la ayuda de sus amigos leales. También siguió estudiando la palabra de Dios. Y lo que es más importante, estaba totalmente convencido de que Jehová y Jesús lo amaban, no lo habían abandonado y recompensarían su lealtad. ¿Qué actitud tuvo Pablo? Hermano Ordóñez. Pues tuvo una actitud positiva en aquella situación. Sí, él, aunque sabía cómo iba a acabar la situación, que iba a morir, se centró en seguir pidiéndole a Jehová ayuda para aquel tiempo y no seguir meditando en cosas malas. Y también algo interesante es que siguió estudiando la Biblia en aquella situación. Muy bien, gracias. Hermano Sierra. Hoy más que nunca sabemos el tiempo que nos ocupa escribir una carta que está dirigida con mucho amor e interés, pero a personas que no conocemos. Pero el apóstol aprovechó esta situación para escribir la carta, por ejemplo, a Timoteo, como dice, un hijo amado. ¿Cuánto tiempo no dedicaría, en vez de a pensar en aquello que no era constructivo, a cómo podía construir a ese joven y hacerle bien con esa carta? Sí, seguro que ocupó mucho tiempo que le fue de bien. Es verdad, gracias. Hermano Farreras. Y Pablo no se centró solamente en lo que estaba viviendo y en su experiencia, sino que aprovechó y le dijo a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo 4:13, que le trajera los rollos, especialmente los pergaminos. O sea, él quería seguir estudiando la palabra de Dios. Efectivamente, así es. Hermano Yes. Y también en esta misma carta a Timoteo, le habló a Timoteo de que siempre se acordaba de él en los ruegos que hacía día y noche. Y aquí aprendemos dos buenas lecciones. Por una parte, la importancia de orar en este tipo de situaciones complicadas, y también que en sus oraciones Pablo pensaba en otros siervos de Jehová. Qué bien habéis preparado la lección, ¿eh? Estáis sacando ahí muchos detalles muy interesantes. Hermana Bisoni. Y Pablo seguro que sí, siguió viendo una perspectiva más grande, más amplia, porque sabía que todo lo que estaba haciendo seguía dando gloria a Jehová y que Jehová y Jesús seguían amándolo,
y no lo habían abandonado, y seguro iban a recompensar su lealtad. Efectivamente, muy bien. Hermano Pérez. Sí, me gusta mucho la idea de cómo él no, aunque es verdad que algunos lo habían abandonado, no se centró en esto, ¿no? Sino que ahí en 2 Timoteo 4, los versículos del 9 en adelante, le dice a Timoteo: ven pronto, que Lucas está conmigo, tráete a Marcos, que me ayude en el ministerio. Así se centraba en sus buenos amigos y cómo estos podían ayudarle. Muy bien, así un ejemplo excelente, ¿eh? Leemos el párrafo 19, por favor. Jehová había avisado a Pablo de que sería perseguido por ser cristiano. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo? Contestó sus oraciones y le fue dando fuerzas. También le aseguró que conseguiría la recompensa por la que tanto se había esforzado, y motivó a los amigos leales de Pablo a darle ayuda práctica. Y la pregunta de este párrafo: ¿cómo ayudó Jehová a Pablo? Hermana Farreras. Pues contestó sus oraciones, le dio fuerza y sobre todo, y algo que pudo haber sido de gran ánimo para Pablo, fue el que sus amigos leales le apoyaran, le mostraran ayuda práctica. Efectivamente, muy bien. Hermana Yuca. También en el relato de Hechos vemos que Jehová ya había preparado a Pablo para que Pablo pues pudiera prepararse para esta situación, haber leído lo que tuviera que leer, meditar y en cómo se iba a preparar ante tal situación. Muy bien. Hermana Sierra. Y en 2 Timoteo 4:17, Pablo mismo dice: el Señor sí estuvo a mi lado y me fortaleció. Así que es como si Jehová le dijera: como cristiano no va a poder evitar lo que está pasando, pero que sepas que yo estaré para ayudarte, para Así aguantar. es. Muy bien, excelente. Párrafo 20. 4. Aplicar. Preguntémonos, ¿cómo puedo imitar a Pablo? Al igual que Pablo, sabemos que nos perseguirán por nuestra fe. Para ser leales ante las pruebas, tenemos que orar a Jehová con confianza y tener buenos hábitos de estudio. No debemos olvidar que una de las cosas más importantes que podemos hacer es darle gloria a Jehová. Podemos estar seguros de que Él nunca nos abandonará y de que nadie puede hacer nada para impedir que nos siga queriendo. Pues leemos en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Hermano Barros, por favor. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Pablo. Pues planteamos la pregunta: ¿cómo podemos imitar la fe que Pablo expresó en los versículos que hemos leído? ¿Cómo podemos imitar la fe? Hermana Rodríguez. Pues igual que él, tenemos que orar a Jehová con confianza, tener hábitos de estudio que sean buenos y también no olvidar que una de las cosas más importantes es darle gloria a Jehová. Muy bien, gracias. ¿Algo más que podemos hacer? Hermana Farreras. Sí, cuando sacamos tiempo en nuestro estudio para pensar en las formas que Jehová nos ha ayudado ahora, nos dará la fortaleza cuando vengan los tiempos difíciles. Y queremos centrarnos en eso, ¿no? Ser conscientes de las veces que Jehová nos ha fortalecido, nos ha ayudado, y eso nos dará la tranquilidad cuando lleguen momentos de angustia. Exacto, muy bien. Hermana Rovira. Y Pablo en Hebreos 13, 5 y 6 nos muestra la seguridad de que nada ni nadie puede hacer que dejemos de querer a Jehová y de que Él siempre nos protegerá. Así es. Muy bien. Hermano Gil. Seguro que Pablo se preparó de antemano, como vimos en el párrafo anterior, porque Jehová lo avisó, ¿no? Jehová también nos avisa hoy en día, según Marcos 10, 29 y 30, de que sufriremos persecuciones. Así que si nos preparamos ya hoy de antemano, pues cuando vengan las dificultades o estas persecuciones, pues serán más sencillas de llevar. Claro. Y nuestro orador de hoy también nos lo ha recordado, ¿verdad? Que en esa secuencia de acontecimientos que tenemos por delante. Muy bien, pues repasamos brevemente, podemos decirlos de un tirón, los 4 pasos que se sugieren para que podamos sacar provecho de nuestro
estudio, lectura de la Biblia? ¿Quién nos lo quiere recordar? Hermano Arenas, por favor. Pues orar era el primero, imaginar, meditar y por último aplicar. Muy bien. Y hemos usado dos buenos ejemplos de David y del apóstol Pablo que nos son sumamente útiles. Pero no son los únicos. Como veis, el subtítulo con el que concluiremos el estudio hoy nos habla de que también podemos aprender de otros hombres y mujeres de la Biblia. Así vamos a leer el párrafo 21. Sean cuales sean nuestras circunstancias, los ejemplos de la Biblia pueden fortalecernos. Por ejemplo, Aya, una precursora de Japón, dice que la historia de Jonás la ayudó a superar el miedo a participar en la predicación pública. Héctor, un joven de Indonesia que sirve a Jehová aunque sus padres no son testigos, dice que el ejemplo de Ruth lo ayuda a querer aprender más de Jehová y servirle. Así que ayudó a estos dos hermanos, Aya y Héctor, a superar sus problemas. Hermana Fernández. Por ejemplo, en el caso de Aya, una precursora de Japón, ella tenía mucho miedo de participar en la predicación pública, pero al leer y meditar en la historia de Jonás, pues pudo superar esta prueba. Muy bien. Seguro que ha ayudado a más de uno, ¿verdad? A que podamos superar temores al principio. ¿Qué hay de Héctor? ¿Por qué se usa el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo bíblico que a él le sirve y para qué? Hermano Cobo. No, el hermano Héctor, sus padres no son testigos, ¿no? Y entonces a él lo anima el ejemplo de Ruth, que su familia tampoco era testigo, ¿no? En cambio ella pues siguió sirviendo a Jehová y se aferró a lo que sí tenía. Exactamente, muy bien. Gracias. ¿Podemos leer el 22, por favor? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre personajes bíblicos que nos fortalezca? Los vídeos, las obras teatrales en audio y los artículos de la sección Ejemplos de Fe les dan vida a los relatos bíblicos. Antes de ver, escuchar o leer esta información bien documentada, pidámosle a Jehová que nos ayude a encontrar lecciones prácticas para nuestra vida. Imaginémonos en el lugar del personaje principal. Meditemos en lo que hizo y en cómo ayudó Jehová a este siervo fiel a hacer frente a sus problemas. A continuación, apliquemos lo que hemos aprendido a nuestra situación. Por último, démosle gracias a Jehová por la ayuda que nos ha dado y demostremos nuestra gratitud buscando oportunidades de animar y apoyar a otros. Muchas gracias. Tenemos la pregunta 22. ¿Cómo podemos sacarles el máximo provecho a los vídeos y audios bíblicos y a la sección Ejemplos de Fe? Hermana Ordóñez. Pues antes de ver estos vídeos o escuchar esta información, pues debemos pedirle a Jehová que nos ayude a encontrar maneras prácticas de poderlo aplicar en nuestra vida. Claro, muy bien. Hermano Pérez. También podemos imaginarnos en el lugar del personaje. Tenemos ahí mapas, tenemos historias, vídeos que nos ayudan a ver la situación en que se movía, líneas del tiempo. Todo eso nos ayudará a ponernos cuál era la situación, las emociones y los sentimientos del personaje. Muy bien. Vamos poco a poco, muy bien. Hermana Ferreras. Y esto es una gran ayuda, ¿no? Porque queremos utilizar la imaginación, pero si vemos una imagen que ya nos transporta al sitio, podemos añadirle los detalles que a nosotros nos llamarían la atención o los que pudieran tener más mella en nuestra personalidad. Cierto, muy bien. ¿Qué más? Hermano Barros. Pues siguiendo con los pasos que estamos estudiando en este estudio, lo siguiente es meditar en lo que hizo y en cómo ayudó Jehová a este siervo fiel o esta sierva fiel a hacer frente a sus problemas. Y claro, nos queda uno. Hermano Ordóñez. Aplicar lo que hemos aprendido. Muy bien. Así, fantásticas estas sugerencias, ¿verdad? Muy, muy prácticas. Recordáis que al principio había una nota en uno de los párrafos iniciales diciendo que esto solo es una sugerencia. Hay otros métodos que podemos encontrar en las publicaciones, en cómo leer la Biblia y estudiarla, pero ciertamente es muy práctico. Y el párrafo concluye diciendo que hay un quinto paso que tenemos que dar, que ha ido flotando durante todo el estudio. Hermano Clavero. Pues mostrar nuestro agradecimiento a Jehová por estas herramientas y también por los pasajes de
de personajes bíblicos que nos animan y nos fortalecen tanto, y esto lo podemos hacer pues cuando nos esforzamos por animar a otros. Exactamente, muy bien. Pues bueno, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio con el párrafo 23, lo vamos a leer y lo analizamos. La vida en este mundo controlado por Satanás puede ser dura, y a veces no sabremos qué hacer. Pero no tenemos por qué inquietarnos o tener miedo. Jehová sabe por lo que estamos pasando. Cuando necesitamos ayuda, promete sostenernos con su poderosa mano derecha. Estamos seguros de que Jehová nos ayudará y la Biblia nos dará las fuerzas para superar cualquier dificultad. Muchas gracias, Samuel, por muy buena lectura. Nos ha ayudado a disfrutar también del artículo. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 41, 10 y 13? Pues vamos a leer esta última cita y a continuación planteamos la cuestión. Hermano Jimeno, por favor. No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha. Soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Muchas gracias. La pregunta, ¿qué nos promete Jehová en Isaías 41, 10 y 13? ¿Qué es lo que nos promete, hermano Oyes? Pues nos promete que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, Él va a sujetarnos, a agarrarnos con su mano derecha y a evitar que caigamos. Así es, muy bien. Hermana Yueka. Por eso, como nos dice el párrafo, no tenemos que inquietarnos por lo que tiene que venir. Tenemos al Dios Todopoderoso dándonos la mano, ayudándonos. Muy bien, podemos estar tranquilos. Como dice la última frase del párrafo, que Él nos dará fuerzas para superar cualquier dificultad. La Biblia nos dará las fuerzas, en Jehová en realidad es el que nos da las fuerzas. Pues muy bien, tenemos todavía 3 preguntas para repasar las ideas tan interesantes que hemos analizado. Veamos las respuestas que daríamos. No sé si sabremos ya qué 4 pasos teníamos que nos ayudarán a sacarles el máximo provecho a los ejemplos bíblicos. Podemos referirlos una vez más. ¿Cuáles son los 4 pasos que nos tienen que ayudar? Hermano Ferreras. Vimos la importancia de orar a Jehová antes de empezar a leer la Biblia, luego utilizar al máximo nuestra imaginación, meditar en lo que estamos estudiando. Vimos que estos 3 párrafos, estos 3 pasos podemos hacerlo en una misma sesión de estudio y luego el 4.º párrafo sería aplicar lo que hemos estudiado. Así es, muy bien. Y ahora hablemos de los ejemplos concretos que hemos analizado. ¿Qué aprendisteis personalmente de los ejemplos de David y Pablo? Hermana Rovira. David no permitió que el miedo lo paralizara, siempre pidió la ayuda a Jehová y sobre todo no tomó decisiones precipitadas y fue un amigo muy leal para sus amigos. Así es, muy bien. Mana Rodríguez. A mí me ha gustado mucho que en ambos casos tuvieron que sufrir el hecho de que sus amigos o su gente más cercana los abandonara. Y también podría pasarnos a nosotros, que personas a las que queremos mucho nos abandonen, ¿no? Pero ellos no desconfiaron de los demás y además se centraron en ayudarlos. Así es, muy bien. Hermano Oyes. Y de Pablo también he aprendido que es importante mantener una buena rutina espiritual, seguir estudiando y orando en circunstancias de oposición y persecución. Así es, perfecto. Y esta es una pregunta muy personal, ¿sobre qué personaje bíblico os gustaría estudiar más a fondo? Ana Fernández. Pues personalmente, al echar un vistazo en la sección de la web de Ejemplos de Fe, me llamó la atención que el personaje que tiene más artículos dedicados es Elías, que tiene 5 artículos. Así que, bueno, eso despertó mi curiosidad por querer saber más detalles de la vida del profeta. Muy bien. Mano Yueka. A mí me gustaría mejorar mi estudio personal, así que tengo la meta de conocer más a Esdras, quien fue un investigador sobresaliente. Sin duda lo fue. Hermano Arenas. Y a mí particularmente siempre me ha gustado mucho el profeta Daniel. Así que también me gustaría profundizar ahí y bueno, con la asamblea va a ser fácil imaginarse Seguro. la vida de este profeta. Seguro.
Bueno, esta pregunta puede no tener fin, ¿no? Si nos ponemos a pensar cada uno, pero es muy bueno que empecemos a usar nuestra imaginación para pensar qué cosas me gustaría aprender de este o aquel personaje. Pues gracias a todos. Perfecto el estudio, habéis preparado muy bien la información, vuestros comentarios preciosos y muy prácticos y al grano, y sin duda nos ayudan a ver con claridad lo que decíamos al comienzo, que el artículo pretendía fortalecernos por medio de nuestro estudio de la Biblia y a tener la plena seguridad o afianzar la seguridad de que Jehová nos va a proteger y cuidar cuando afrontemos cualquier clase de pruebas. Y eso sin duda es muy reconfortante y muy animador en tiempos de dificultad, porque nos ayuda a ver, podemos ahora hacer frente a los problemas, podremos en el futuro, con toda seguridad, con la ayuda de nuestro Creador. Pues seguiremos atesorando ese tesoro magnífico que es la palabra de Dios. Ahora es el momento para concluir. Así, si deseáis poneros en pie, podemos concluir con la canción número 96, que tiene como título El libro de Dios es un tesoro. Después tendremos la oración de conclusión que presentará nuestro hermano Eduardo Pérez.